Hola, soy Patricia. Tengo 38 años. Acabo de llegar a casa del trabajo y mi mundo cambió en un instante. Encontré una carta que lo cambió todo. Hasta ese momento, creía tener la familia perfecta, un esposo amoroso, Daniel, y nuestros 3 hijos. Ellos eran mi todo. Daniel siempre hablaba de mí como su alma gemela, agradeciendo constantemente a Dios por tenerme como su increíble esposa. Compartíamos la creencia de que éramos el uno para el otro, el amor verdadero. Pero todo eso era una mentira. La carta destrozó esa ilusión. Daniel, mi supuesto alma gemela, confesó que se había enamorado de otra persona. Me dijo que nuestro amor no podía compararse con la nueva conexión que tenía con esta misteriosa mujer. Se fue, persiguiendo un amor más fuerte que el que compartíamos. Es increíble lo rápido que el amor puede desaparecer cuando la persona en la que confías te traiciona. Esta es mi realidad ahora. Estoy destrozada y obligada a dar este paso. Por favor, no me contactes. No regresaré. Les deseo lo mejor a ti y a los niños, pero es hora de vivir mi verdad. No me quedaré en esto. Daniel no solo me abandonó, dejó a nuestra familia atrás. Ahora me toca averiguar cómo explicarles esto a nuestros hijos. ¿Cómo pudo suceder esto? Dios, las lágrimas cayeron hasta que ya no quedaba ninguna. Le envié un mensaje a mi suegra, Julie, pidiéndole que recogiera a los niños de la escuela y los tuviera en su casa. Sin dudarlo, Julie los recibió con los brazos abiertos. Siempre había sido una suegra y abuela maravillosa, y en ese momento, agradecí su apoyo. Nunca me cuestionó. Mis suegros siempre me habían tratado como parte de la familia, pero ahora, todo se sentía diferente. No podía quitarme la sensación de que de alguna manera había alejado a Daniel. Me culpaba a mí misma. La desesperación se apoderó de mí mientras mis pensamientos comenzaban a descontrolarse. Fue entonces cuando llamé a Benjamín, el hermano de Daniel, pidiéndole que viniera. Cuando Benjamín llegó, se sorprendió al ver mi estado. Me preguntó qué había pasado y dónde estaba Daniel. Ya no pude mantenerme, y me derrumbé. Le dije que Daniel se había ido y que no tenía idea de dónde estaba. Le entregué la carta que me había estado esperando en nuestra casa ahora vacía. Mientras la leía, maldijo entre dientes, su ira creciendo. Sin decirme nada, sacó su teléfono e intentó llamar a Daniel, solo para descubrir que lo había bloqueado. Después de varios intentos fallidos, Benjamín decidió llamar a los padres de Daniel. Estaba abrumada, sin saber qué hacer a continuación. Benjamín hizo la llamada, pidiendo que Julie y mi suegro, Edward, vinieran inmediatamente. Llegaron rápido, mientras los niños estaban a salvo con un vecino. Cuando les mostré la carta, su shock fue evidente. No puedo creer esto. ¿Qué le pasa a Daniel? ¿Cómo pudo hacerle esto a su propia familia? Dijo Edward, con incredulidad en su voz. Patricia, no llores. Tienes que ser fuerte para los niños, agregó, tratando de consolarme. Edward prometió que traerían a Daniel de vuelta y lo harían enfrentar las consecuencias de sus actos. Edward, incrédulo, no podía entender cómo había criado a un hijo capaz de tal traición. Enfatizó que Daniel debería haber confrontado a la familia en lugar de huir. Verifiqué con su oficina. Dijeron que renunció hace 2 meses. Nadie sabe dónde se ha ido. Ha estado planeando esto durante meses, pretendiendo que todo estaba bien. Nunca sospeché nada, confesó Edward, con decepción y vergüenza en su voz. Podría haberlo aceptado si Daniel se hubiera enamorado de alguien más, pero, ¿abandonar a sus hijos? Eso es algo que no puedo perdonar. La pregunta de cómo explicar las acciones de Daniel a los niños nos sobrevolaba. Nadie tenía una respuesta clara. Todos sabíamos lo profundamente que esto les iba a doler. El dolor de ser abandonado por un padre me golpeó especialmente fuerte. Recordé el dolor que sentí cuando mi padre se fue después de divorciarse de mi madre, llamándome un recordatorio doloroso de su pasado. Corté lazos con él, entendiendo perfectamente la devastación emocional que eso causó. Mi madre, también, luchaba con su propio dolor y no pudo cuidarme, dejándome navegar por el sistema de acogida sola. No soportaba la idea de que mis hijos vivieran ese mismo sufrimiento. Por su bien, tenía que mantenerme fuerte, asegurándome de que siempre supieran el amor de su madre. Paul, James y John, mis hijos de 9, 10 y 12 años, me sorprendieron con su madurez. Sin duda, habían percibido que algo no estaba bien, y supe que era el momento de contarles la verdad. Después de una conversación tranquila con mis suegros, reuní a los niños en un lugar privado. La tensión era palpable mientras reconocía sus preocupaciones no expresadas. Con el corazón pesado, les dije que su padre se había ido. Su shock fue inmediato. Sus rostros una mezcla de confusión e incredulidad. Les costaba procesar lo que les había dicho, preguntándose por qué se iría y qué habían hecho mal.
Les aseguré que no era culpa de ellos. Daniel había decidido irse porque quería estar con otra persona. Me disculpé por el dolor que esto causaría y les expliqué que, de ahora en adelante, solo seríamos los 4. Hubo un largo y pesado silencio. Se miraron entre ellos antes de retirarse a sus habitaciones. Supe que necesitaban tiempo, y les di el espacio para procesarlo a su manera. Benjamín, siempre el pilar de apoyo, decidió quedarse conmigo esa noche, mientras mis suegros prometieron estar en contacto regularmente y se dirigieron a casa. Al día siguiente, la casa estaba extrañamente tranquila, con los niños permaneciendo en sus habitaciones. Benjamín intentó romper el silencio, invitándolos a cenar, pero ellos se negaron, prefiriendo la soledad. Mientras tanto, luchaba por mantener la compostura mientras Benjamín se comunicaba con los amigos de Daniel, con la esperanza de obtener alguna información. Mi ansiedad creció a medida que ninguno de ellos sabía dónde estaba Daniel, pero su frustración compartida sugería que ellos también comprendían la gravedad de sus acciones. La promesa de actualizaciones era un pequeño consuelo. A la mañana siguiente, mis hijos salieron para el desayuno. Sus rostros reflejaban una mezcla de comprensión y una nueva fortaleza. Se apresuraron a abrazarme, ofreciéndome su apoyo y expresando su enojo hacia su padre ausente. Dejaron claro que ya no querían saber nada de él, prometiendo su lealtad a mí, aunque les recordé que todavía lo amaban. Su determinación de seguir adelante sin él era firme. Mamá, todavía lo queremos, pero el perdón ahora parece imposible. Si piensa que no le importamos, puede quedarse lejos, dijo Paul, con voz firme. Ver el apoyo inquebrantable de mis hijos fue a la vez desgarrador e inspirador. Su preocupación por mí superó cualquier preocupación por su padre. El desdén de Daniel se había estado acumulando durante más de un año, y a pesar de nuestros esfuerzos por acercarnos a él seguía distante. Traté de organizar actividades familiares, esperando reconectar, pero su indiferencia continuó. Me convencí de que el estrés del trabajo lo mantenía distante, que necesitaba tiempo para resolver las cosas, pero mis ilusiones se rompieron cuando, después de días de intentar contactarlo, pronto descubrí que Daniel había desactivado su teléfono. Reportar la situación a la policía no llevó a ninguna respuesta. Mis suegros sugirieron contratar a un investigador privado, pero como yo era la única proveedora para la familia, eso no era viable económicamente. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la esperanza de que él pudiera regresar comenzó a desvanecerse. Mis suegros y yo trabajamos para apoyar a los niños, inscribiéndolos en terapia para ayudarlos a procesar sus emociones. Benjamín, al ver lo mucho que yo estaba sufriendo, me animó a unirme a terapia también. Pasaron 5 meses antes de que finalmente descubriéramos la verdad. Daniel se había ido con su compañera de trabajo, Catherine, alguien de quien siempre había tenido una sensación incómoda. Le había advertido a Daniel sobre el comportamiento inapropiado de Catherine, pero él desestimó mis preocupaciones, asegurándome que estaba exagerando. Enterarme de que mis sospechas eran correctas fue un trago amargo, especialmente porque nunca imaginé que Daniel me dejaría por ella. Parecía completamente ajeno al inmenso dolor que había causado. Su evasión deliberada de cualquier responsabilidad, incluyendo la manutención de los hijos y los trámites de divorcio, solo profundizó mi resentimiento. Al consultar a un abogado, supe lo difícil que sería emprender acciones legales sin una dirección, lo que confirmó que la desaparición de Daniel fue un intento calculado para evitar sus obligaciones financieras. Cuanto más aprendía, más crecía mi repulsión hacia él, especialmente porque la casa, que antes era un lugar lleno de recuerdos familiares, se convirtió en un recordatorio de su traición. Los niños también lo sentían, y todos anhelábamos escapar de la casa que ahora se sentía asfixiante. Después de muchas discusiones, concluimos que mudarnos era nuestra mejor opción. La casa, que era propiedad de mis suegros y debía ser la herencia de Daniel, venía con un alquiler que estaba afectando nuestras finanzas. Comenzamos a buscar un lugar más económico para vivir, pero cuando mencioné la idea de mudarnos, la postura de mis suegros cambió inesperadamente. Finalmente reconocieron la dificultad de la situación y ofrecieron una alternativa. Patricia, hemos estado pensando en tu situación. Está claro que vivir aquí se ha vuelto demasiado para ti. Entendemos tu carga financiera. ¿Qué te parece si rentamos un departamento de 3 recámaras para todos nosotros? Ya no necesitamos tanto espacio, sugirió mi suegra. Preocupada por el posible aumento en el alquiler, les aseguré, lo he pensado. Planeo vender mi anillo de compromiso para ayudar con los gastos hasta que pueda conseguir un trabajo mejor. Eventualmente ahorraré lo suficiente para comprar una nueva casa. Contrario a lo que esperaba, mis suegros tenían una propuesta diferente. No es necesario, querida, dijo suavemente mi suegro. Tu madre y yo hemos decidido darte la casa. Daniel ya no la merece. No recibirá ni un centavo de nosotros.
Considéralo un regalo para ti y los nietos. Ya actualizamos nuestro testamento, y todo está en orden. Intenté protestar. Mi instinto de independencia salió a flote. No tienen que hacer eso. Puedo manejarme sola. La casa también es la herencia de Daniel. Basta, Patricia, intervino mi suegra, con tono firme. Daniel recibirá muy poco de nosotros. Ya tomamos nuestra decisión. La casa será tuya. Me di cuenta de que su resolución era inquebrantable, y aunque no pude hacer que cambiaran de opinión, sentí una profunda gratitud. Decían que me amaban como a su propia hija, y en sus ojos, la casa debía quedarse con nosotros, con los niños. Nos mudamos a un nuevo departamento, ansiosos por un nuevo comienzo. Decidí rentar la casa, usando los ingresos para ayudar a cubrir los costos de nuestro nuevo hogar. Durante esta transición, Benjamín siguió siendo una fuente constante de apoyo, ocupándose donde su padre había estado. Nuestras experiencias compartidas nos acercaron más, y lo que comenzó como una profunda amistad floreció en algo más. Un año después de la partida de Daniel, le confiamos a mi suegro sobre nuestra relación en desarrollo. Para nuestro alivio, fueron comprensivos y acogedores, incluso nos animaron. Los niños también estaban emocionados, expresando su esperanza de que Benjamín se convirtiera en una parte permanente de nuestras vidas. Pero, a pesar de nuestra nueva estabilidad, el pendiente del divorcio seguía sin resolverse. Estaba decidida a hacer que Daniel asumiera la responsabilidad por el dolor que nos había causado a mí y a los niños, y sabía que ese día llegaría pronto. Sin embargo, pasaron 5 años y Daniel seguía sin ser localizado. Su aislamiento deliberado de su vida pasada nos dejó sin forma de rastrearlo, y honestamente, ya no teníamos ganas de que regresara a nuestras vidas. Mi relación con Benjamín siguió prosperando, y bajo su presencia constante, los niños florecieron. Pero entonces, nuestra estabilidad recién encontrada se vio sacudida cuando mi suegro falleció. La pérdida fue un golpe devastador, y mientras navegábamos por el proceso de duelo, me hice cargo de organizar los arreglos del funeral después del fallecimiento de Edward. Como se esperaba, Daniel siguió fuera de contacto y no asistió, algo que Julie consideró lo mejor. Con Edward ya fallecido, la propiedad de la casa fue transferida a mí. Se decidió de manera unánime dentro de la familia que la casa sería vendida, especialmente porque todos querían mudarse más cerca de la residencia de Julie. La casa se vendió rápidamente a una pareja encantadora, y las ganancias nos ayudaron a mudarnos a la casa de Benjamín. La propiedad heredada de él, junto con el deseo de los gemelos de estar cerca de él, hizo que la mudanza fuera una elección natural. A medida que nos asentábamos en nuestro nuevo hogar, el pasado resurgió de manera inesperada. Daniel, claramente confundido por todo lo que había sucedido en su ausencia, me contactó desde un número desconocido. Estaba atónita por su repentina aparición y corté la llamada sin creerlo. Decidido a obtener respuestas, Daniel fue a ver a su hermano, Benjamín, para tratar de entender qué había pasado. Fue allí, en la casa de Benjamín, donde inesperadamente me encontró a mí y a los niños. ¿Por qué diablos están viviendo aquí, Patricia? ¿Qué pasó con la casa? Fui y encontré a extraños viviendo allí. ¿Qué has hecho con mi casa? Daniel, ¿vuelves después de más de 5 años y lo único que te importa es la casa? ¿Ni siquiera extrañaste a tus hijos? ¿No te importa cómo han estado? No me importa eso, Patricia. Solo quiero saber qué pasó con mi casa. La casa ahora es mía. Daniel, ¿por qué hay otras personas viviendo allí? Me dijeron que fue vendida. ¿Entonces sabías de la muerte de papá y aún así no te molestaste en asistir al funeral? ¿No tienes vergüenza de abandonar a tus propios hijos? ¿Qué te pasa, Daniel? Respondí, incapaz de esconder mi enojo. Encontré una nueva vida con Catherine. Ella está cuidando a mi hijo, y ahora planeamos vivir en mi casa. ¿Quién te dio el derecho de tomar mi herencia? Esa casa era para mí, Daniel. Es mi herencia, no la tuya. Papá te dejó algo de dinero, y eso es todo. Vendí la casa porque vivir allí era insoportable. Espera, eso es imposible. Papá me prometió que la casa sería mía. Te voy a demandar. Me estás robando. Buena suerte con eso. No llegarás a nada en los tribunales. Estamos en una posición legal sólida. Si quieres malgastar dinero, adelante. Pero ahora, tienes que irte antes de que llame a la policía por invasión de propiedad. Ya no eres bienvenido aquí. Esto no ha terminado, Patricia. Espera a escuchar de mi abogado. Con eso, Daniel se fue furioso, dejándome llena de rabia. Mi corazón dolía por los niños, que tenían un padre tan absorbido por su nueva vida que parecía haberlos olvidado por completo. Insegura de cómo reaccionarían, Benjamín me ayudó a recopilar mis pensamientos antes de hablar con los gemelos. Cuando llegaron de la escuela,
Ellos también estaban furiosos, diciendo que no querían saber nada de él, sabían perfectamente qué tipo de persona era. Una semana después, el abogado de Daniel envió una carta. Julie, ya al tanto de la situación, estaba devastada por la crueldad de Daniel. Declaró que él ya no era parte de la familia e incluso llegó a decir que lo desheredaría. Fue entonces cuando revelé mi plan de venganza. Armada con la dirección de la carta del abogado, decidí que era hora de hacer que enfrentara las consecuencias de su abandono, su negligencia y su fracaso como padre. Demandaría el divorcio, manutención infantil y abandono. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y con suficiente presión, sabía que no tendría más opción que cumplir con mis términos. Si intentaba desafiarnos por la herencia, perdería. Su abogado lo dejaría en la ruina financiera. Era hora de que pagara. Tienes toda la razón. Estuvo de acuerdo Benjamin. Él debe enfrentar las consecuencias. No te preocupes, Patricia. Estamos aquí para apoyarte. Te ayudaré a encontrar un abogado fuerte para asegurarnos de que Daniel sea responsable de todo el dolor que ha causado. Una vez que esto termine, veremos una solución más permanente para donde vamos a vivir. Fiel a su palabra, Benjamin me ayudó a conseguir un excelente abogado. Presenté la demanda de divorcio y dejé claro que lucharía por una parte justa de los bienes de Daniel. Los niños, ya lo suficientemente grandes para entender la situación, dieron su testimonio en el juicio. El juez quedó horrorizado por el comportamiento de Daniel. Daniel, acompañado de su amante embarazada, Catherine, no estaba para nada preparado para defenderse. También demandé a Catherine por alienación afectiva, y gané ese caso también. La decisión del tribunal dejó tanto a Daniel como a Catherine arruinados financieramente. A pesar de sus desesperados ruegos, me mantuve firme, sintiendo que se merecían todo lo que les vino. El intento de Daniel de reclamar dinero de la herencia fue rápidamente rechazado en el tribunal. Salió de la sala de juicio sin nada. Frente a la realidad de sus crecientes responsabilidades, eligió terminar sus derechos parentales, algo que los gemelos habían solicitado. Aunque dudó al principio, finalmente aceptó, aliviado de que esto lo eximiera de la obligación de pagar manutención. Las ganancias de la demanda fueron invertidas sabiamente en fondos universitarios para los gemelos, asegurando su futuro. Mientras contemplaba comprar una nueva casa, Benjamin me sorprendió con una propuesta. Cuando el divorcio se finalizó, fuimos libres para casarnos, y acepté con gusto. A pesar del resentimiento de Daniel hacia nosotros, nos mantuvimos firmes, creyendo que sus acciones lo habían llevado a este punto. Su relación con Catherine se deterioró, marcada por interminables súplicas de ayuda financiera, todas las cuales ignoramos. Al final, Daniel y Catherine cosecharon las consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, yo comencé un nuevo comienzo con Benjamin, un hombre excepcional que era todo lo que Daniel no pudo ser como esposo y padre.